Buenos días, estamos hoy aquí en Estocolmo preparados para ver esta hermosa ciudad. Estos vídeos, ¿vale? Seguramente van a ser dos vídeos, van a ser más estilo vlog. Hemos venido a esta ciudad para celebrar que mi hermano ya ha acabado los exámenes. Siempre es una excusa, pero bueno, aquí estamos. Ayer llegamos y nos dimos cuenta de que hace un frío, estamos a menos 10 grados, estaba toda la pista nevada, cuesta hasta hablar, pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta esta ciudad. Hoy tenemos varias misiones, la primera será encontrar un cepillo de dientes para mi hermano porque se lo olvidó en casa, y después vamos a tener que intentar hacer un café. Aparte de esto vamos a intentar visitar sitios emblemáticos de esta ciudad. Estamos ahora mismo en... No tengo ni idea, ¿dónde estamos? En Kungsträdgården. Pues eso, en Kungsträdgården. La verdad es que está todo muy chulo, más que nada porque en las calles sí que puedes ver menos nieve porque la han quitado para que pasen los coches y la gente sin tener que patinar. Y en los parques sí que se ve todo el suelo nevado y está muy chulo. Se puede ver en la cámara, no sé si se verá, después seguramente pondré algún plano o algo, que hay una pista para patinar sobre hielo. Queríamos mirar a ver si podíamos entrar, pero creo que va a ser difícil, más que nada porque tendríamos que traer nosotros nuestros propios patines de hielo. Y la verdad es que como no tenemos ni idea, obviamente no tenemos patines. Estocolmo es una ciudad que está formada por más de 30.000 islas. Y lo chulo es que sin daros cuenta cruzáis un puente porque la ciudad está llena de puentes y pasas a otra de estas islas. Eso sí, al estar justo al lado del mar, bueno, pasando por encima del mar por el puente, hace un viento que nos está congelando la cara. Está viniendo todo el rato el viento, nos hemos metido ahora aquí por callejones y resulta que nos sigue. Ha cambiado la orientación y ahora nos pilla justo por esta calle el viento. Vamos a ir por aquí dando una vuelta y después vamos a ir a comprar alguna cosa para comer. Hemos visto ahora dos grupos de militares, uno que estaban dentro del palacio, que mi hermano lo ha buscado y nos hemos dado cuenta que era que estaban haciendo el cambio de guardia, pero después había otro grupo fuera que no sé bien qué es lo que estaban haciendo, porque estaban siendo como juzgados por otro militar de más alto rango que iba pasando mientras ellos estaban en fila y no sé bien qué es lo que era. Yo supongo que eso que estábamos viendo, estamos escuchando por aquí gente cantar, no sé qué es lo que está pasando. Es como una escuela. Ahora ya nos dirigimos al hotel, vamos a comprar alguna cosa para comer y después vamos a intentar cumplir un reto que nos han dejado los del hotel escrito en una carta. Literalmente, no, es que no noto las manos. También te digo, es normal porque se ha traído unos guantes de verano, ha visto que tampoco serían para mucho y se ha quitado uno para poder, bueno, para poder tener el es que no puedo hablar, tío. Para poder grabar con el móvil y todo sin ningún problema. Y encima tampoco se ha comprado el cepillo de dientes, que recuerdo que se lo dejó en Barcelona. Y creo, de hecho, que no es la primera vez que se deja el cepillo de dientes en casa cuando se va de viaje, así que... De hecho, hay veces que me lo he dejado en el destino y luego al llegar a casa no tenía. Bueno, un desastre. Hacemos ahora tour de la habitación. Tenemos para empezar, solo entrar a la habitación, un espejo para hacer el outfit check. Después tenemos aquí a mi hermano, que estamos haciendo ahora la comida, que la verdad es que no tiene muy buena pinta, pero al no tener fogones es un poco complicado. Y después ya tenemos por aquí la habitación, que está un poco desordenada porque ayer nos fuimos a dormir tarde y no nos dio tiempo a recoger. Tenemos por aquí el baño, no sé dónde está la luz, aquí, que es pequeño pero bueno, cumple su función bastante bien. Y para acabar, estas serían las vistas, que la verdad es que están muy bien. Además se ve todo nevado, que está muy chulo.
Ahora vamos a visitar otra de las islas que tiene aquí Estocolmo, a ver qué tal, porque tienen muy buena pinta. Vamos ahora a coger un bus para ir a otra isla de Estocolmo. Vale, bueno, no era esa parada, tenemos que ir a otra. Vale, bueno, vamos un poco tarde y ha llegado el bus y aún no estamos en la parada. A ver si llegamos. Me he dado cuenta ahora de que una de las misiones no la podemos hacer. Teníamos, bueno, la misión esa de hacer un reto que nos había puesto el hotel y era hacer como un café especial de aquí, y resulta que solo nos han dado el café, tampoco sé cómo funciona la cafetera y no tenemos las suficientes cosas para poderlo hacer. Así que se complica un poco. Dices Villo. No. La otra misión era comprar un cepillo de dientes para mi hermano, pero creo que iba a volver va a tocar otra vez y limpiárselo con el dedo, pero bueno, no. Es lo que hay. Está muy bien, ¿eh? Esto teníamos 3 misiones, diría. Una era visitar la ciudad, esta, ¿vale? Le hemos hecho muy bien. Después, hacer el reto este del hotel, no lo hemos hecho. Y después encontrar un cepillo de dientes para mi hermano y tampoco lo hemos hecho. Así que bueno, está depresivo. Estamos ahora justo al lado del mar y podemos ver cómo está completamente congelado. Yo creo que se podría andar por encima, pero bueno, por si acaso no lo vamos a probar. Además podemos ver cómo los barcos que están aquí amarrados no se pueden mover por culpa justamente de este hielo. Vámonos ahora a comprar alguna cosa de comer y a ver si conseguimos comprar también un cepillo de dientes para mi hermano. Ya hemos vuelto de comprar, ya estamos en el apartamento. Hemos conseguido comprar el cepillo de dientes de mi hermano, así que hoy se va a poder lavar los dientes con total normalidad. Vamos a cenar y nos tenemos que preparar las cosas porque mañana cambiamos de hotel, vamos a dormir en un sitio muy distinto, así que nos vemos mañana.